¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo en este día, sábado? Dejen servirme un poco. ¿Se escucha? ¿Atóxico? A propósito de... Hay que ponernos bien punks. Porque hay que decir que los punks acabaron con el punk. Bueno, no sé si cantar o seguir con este video. Este video trata sobre uno de los primerizos, o el primer fanzine mexicano, llamémosle underground, llamémosle de metal, de punk, que se hizo en México, el Armageddon, editado por el infamoso y famoso Jesús Jiménez, alias El Gato, editado allá en los 80s. Creo que alguna vez me comentó que lo hizo en el 84, por ahí, no sé. Y no lo puedo comprobar, porque en los fanzines que tengo no viene la fecha concretamente. Bueno, iniciamos con esto. El otro día, yo por ahí había visto una publicación que hizo que lo reeditaba en un tiraje limitado. Yo nada más llegué a conocer 3 números. Concretamente, y ahorita se los muestro. En su momento yo lo conseguía ya en el 88, 87. Ese número me voló la cabeza y hizo que yo me metiera en esto del underground, y siempre se lo voy a reconocer a él. ¿Sí escuchan a Tóxico? Bueno, en eso de que lo reeditó, resulta que en semanas pasadas él lo vi acá en San Luis Potosí, aquí anduvo, y que me va regalando todos los números. Entonces es lo que les voy a presentar. Les digo, yo nada más había visto en este tiempo 3 números de su fanzine. Y wow, iniciaré. Este es el número 1. Está muy básico. Lo muestro. Yo quisiera decir que me gustaría compartírselos, como luego he hecho con otros números, escaneado, pero ya me regañó Jesús y me dijo que no. Entonces los puedo compartir. La cosa es de que lo contacten. Yo ya lo etiqueté en este video. Lo pueden contactar aquí en Facebook. Él es el dueño también de Sade Records, ya sea en su página, lo encuentran como Sade Records y le pueden pedir los fanzines. Ese fue el número 1. Ahora bien, esto estaba más metido de repente a la onda un poco trash, y lo llamamos así, pues trae bandas de trash, trae a la portada metálica. Él estaba más metido en el punk, pero yo creo que esos fueron sus pininos para empezar a hacer fanzine. El segundo número es este. Este es el Armageddon número 2, que no puedo decir, es que no trae la fecha, pero estamos hablando que esto fue editado por allá de 1985. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera habían nacido? Y esto ya se estaba editando. Esto era la vanguardia. Esto era lo que se hacía en Ciudad de México en 1985 o 1984, cuando la mayoría anda hablando en ese tiempo, de las revistas de rock pop o de Conecte. Disminuirse la corrupción. Había alguien ya metido en el underground impulsando este tipo de bandas.
Esto es historia, esto es historia. Seguimos con el número 3 del Armagedón. Este fue el número 3. Por ahí alguien dice, que no voy a mencionar porque no quiero entrar en conflictos ni amarrar navajas, como dice por ahí. Pero hay otra persona que dice que él fue el primero en hacer un fanzine. Amigo también, entonces yo realmente no voy a entrar en que fulanito o sultanito fue el primero que hizo un fanzine en México, underground. Pero aquí lo estamos viendo. Ustedes lo ven, era muy básico, todavía... ¡Ay! Se desarma. Eran copias fotostáticas, tal y como se ve, muy tenues, porque yo creo que sí tiene los originales. Era como si fuera una tarea, un trabajo de la secundaria, pero con este tipo de bandas. El Armagedón número 4. Si notan, va habiendo una progresión en el tipo de bandas que tenía. Yo siento, hubo un momento en que Jesús Jiménez conoció a otra persona, o no sé si ya la conocían, al Thrasher, que él hacía el Furia Mensaje, y después se unieron con una idea más concreta del underground. Aquí por decir un ejemplo, está hablando de Creator, Celtic Cross, demos, reseñas. Y entonces seguimos con el número 5. Este es el número 5. Desgraciadamente no trae la fecha. Yo supongo que esto ya ha de ser como de... Aquí dice la memoria de Cliff Burton. Entonces, ¿cuándo se murió ese güey? Creo que se murió en 1900... díganme, yo no sé. Ahí trae la dirección. Jesús Jiménez Martínez, alias El Gato. Creo que todavía la dirección donde lo pueden contactar ahí. Aquí ya trae entrevista a Excel. Ya estaba contactando a las bandas. Slayer, Desecration, DRI. Ya en este momento, Armagedón yo creo que ya tenía un alcance a nivel internacional. Hablando de aquella época, ¿no? No perdamos de vista, estamos hablando que es en los 80s, a mediados de los 80s. Número 6. Viene Edita Angel, Desecration, Circle Jerk, Broken Bone, Hellbillies, Metallica. Sigue su diseño siendo muy básico. Pero en este momento, yo les digo, no había mucho de donde influenciarse. Y entonces, estos que eran media carta, número 6, abril del 87. En 1987 salió aquí tiene la fecha. Ya fue tamaño carta. Totalmente las bandas ya eran entrevistadas por él. Ya traía más un diseño, llamémosle punk, porque el diseño de los fanzines luego son diferentes. Su diseño es diferente con un fanzine de death metal, a uno black metal, a uno de heavy metal, a uno de punk.
Cuando yo lo conocí, yo no recuerdo, yo llegué a ir en aquellos años, en el 87, hice un viaje a Chopo, y ahí tuve contacto con él, y fue lo que me motivó a hacer mi primer fanzine. Mi primer fanzine se llamó Dead Squad, todavía no se llamó Merciless Noise, pero pues yo tenía esas ganas de escribir y de sacar inquietudes que tenía, ¿no? Pasemos al número 8. El número 8 fue este. Totalmente ya más Masacre 68, Tormentor, Voctors, Slaughter, de Humanizers. Lo voy a ir acercando. Este fanzine sí está escaneado, y en alguno de los videos anteriores que están, lo pueden descargar. Yo le diría aquí a Jesús, este fanzine y han tenido más de 100,000 vistas a nivel mundial, para que veas hasta dónde ha llegado tu fama, tu fanzine. Turquía, Nueva Zelanda, Australia, y lo siguen descargando. Está alojado, creo que está alojado en 2 páginas. Una de ellas es Metal Archives, ahí lo pueden encontrar. Se teclean o lo ponen en Google, Armageddon, fanzine número 8, les mandan la liga, lo pueden ver en línea, lo pueden descargar, pueden imprimir. Y Jesús, no me regañes por haberlo hecho. Bueno, aquí está este fanzine. Concretamente fue ya el que a mí me inspiró a hacer el mío, Merciless Noise. En aquí ya colabora el Thrasher. Déjame ver dónde está, colaboradores. Roberto Warpic, bueno, ahorita les digo. Y les voy a poner aquí. El punto es de que yo estuve hablando esa vez de este fanzine del 87, en agosto del 87. Yo estuve hablando con Roberto Warpic, y él me dio muchos tips, me dio mucho apoyo para que yo continuara con mi fanzine. Y él me contactó con una chava que después se hizo amiga mía, que vivía en Italia, que aquí viene, que se llama Rosana Tadei. Pero bueno, era no sé si viva aún, era peruana, pero vivía en Italia. Y Rosana me apoyó muchísimo y me dio muchas orientaciones de cómo hacer que mi fanzine llegara a tener un alcance a nivel internacional. Bueno, este siguiente número, este es el 9. Yo ya después ya no lo llegué a ver, hasta ahora que me los compartió Jesús. Me quedo viendo lo que quieren. Todo el diseño, toda la temática, ya hay una progresión inmensa a lo que era un fanzine underground. Si comparamos esto contra el número 3, que era muy básico, miren, se nota cómo estaba totalmente adentrado al underground, y cómo el hecho de tener otros colaboradores, el Thrasher Miguel Ángel Cortés, aquí está, quien es el vocalista ahorita y el propietario de la banda Tóxico. Él tenía el Furia Mensaje. Entonces hubo ese momento en que las ideas del Thrasher y de Jesús Jiménez y de Warpic se fueron configurando en el Armageddon, que después derivó en aquella organización y compañía de discos y fanzine llamado PPR, puro pinche ruido, ¿no? Y bueno, el último número que sacó fue el número 10. Este fue el Armageddon 10. Terrorizer volvió a ser no medio carta, es medio oficio.
Lo voy a ir abriendo así. Ya esto es totalmente, pues está muy metido ya en la onda totalmente hardcore, punk, todo esto de la filosofía do yourself, die. Y bueno, el punto es de que estos fanzines, a mí no me habían dicho hasta que yo tuve conciencia de ello, pero esta es una parte de la cultura de México, no solo del DF, sino esto es algo cultural de lo que aconteció en los 80s y que ha derivado en esto que conocemos como metal underground, que ya no tiene nada de underground, pero bueno, también es parte, eso es un medio de comunicación, fue una forma de difusión de las bandas, de las ideas, del pensamiento que se dio en México y que tengo que tomarlo. Esto es historia de una parte de las comunicaciones en México, de la comunicación escrita. No nada más es una revista, fue un medio de difusión que se expandió desde el punto de vista de aquí de México. La visión que tuvo Jesús y sus ideas las llevó a todo el mundo. Se traba el video. Entonces, pues yo les quería presentar este video. No sé si se escucha tóxico, yo sí lo estoy escuchando muy bien aquí. Y ya me despido. Solo quería presentar este video. Y aquí está la flota que está, tan interesante está el video que están dormidos. Por acá tengo otro cabrón. Dejen presentarles a este cabroncito. Lo voy a despertar. ¡Hey! ¡Suelta aquí! Este gato me da miedo. Es un monstruo de gato. Ya se fue, se enojó. Bueno, es todo por ahora. Este video se queda aquí en Facebook, lo traslado a la página y se va directo a YouTube. Estamos en línea. Esto es Merciless Noise. Nos vemos.